Hola, soy Cecilia y el tema que vamos a desarrollar el día de hoy vienen a ser los neurotransmisores. Se ha dividido este contenido en 4 puntos muy importantes. Primero es definir y conocer qué son los neurotransmisores, generalidades que tenemos que tener en cuenta de estos neurotransmisores, su clasificación, que viene a ser muy importante para conocerlas y saber qué funciones van a desempeñar cada tipo de neurotransmisores que haya. Y vamos a hablar un poco de los neurotransmisores que vienen a ser importantes. Entonces, ¿qué es un neurotransmisor? Como se menciona, un neurotransmisor viene a ser una sustancia química que va a actuar como mediador de la transmisión del impulso nervioso desde una neurona. En este caso, esta neurona de acá, que la vamos a denominar neurona presináptica, hacia otra neurona. En este caso, esta otra neurona que la vamos a denominar neurona postsináptica. ¿A través de qué proceso? Del proceso de la sinapsis. O sea, esta sustancia, en este caso, que vendrían a ser esos puntitos color morado, color fucsia, van a ser los encargados de transmitir el impulso de una neurona a otra neurona. Eso viene a ser un neurotransmisor y la función que va a ejecutar, que va a desempeñar. Entonces, en generalidades, ¿qué es lo que debemos de conocer de los neurotransmisores? Primero, cómo se van a transportar y cómo se van a liberar. En la figura anterior vimos que tenemos una neurona presináptica y una neurona postsináptica. Entonces, ¿dónde se van a transportar y liberar las neuronas presinápticas, los neurotransmisores? Estos se van a sintetizar en el citoplasma de la neurona presináptica, o sea, de la neurona que va a transmitir el impulso. En el citoplasma y van a ser dirigidos hacia la terminal de esta neurona, del axón de esta neurona, donde se van a almacenar en pequeños paquetes, como si fueran bolsitas. En este caso, estos pequeños paquetes se van a denominar como vesículas. Y que bajo cualquier estímulo que se dé a nivel de esta neurona presináptica, van a dirigirse al terminal del axón y van a liberarse. Como vemos aquí, liberarse, van a salir y van a dirigirse posteriormente a la otra neurona, la neurona postsináptica. ¿Para qué? Para ejecutar, cumplir su función. Es así como se transportan y se liberan estos neurotransmisores. Y entonces, una vez que el neurotransmisor cumple su función, ¿qué pasa con este neurotransmisor? Se regresa, se queda en la otra neurona, se queda en este espacio, que ese espacio viene a ser el espacio intersináptico. En este otro caso, vamos a ver el punto de la recaptación, donde este neurotransmisor que ya cumplió su función, ya transmitió el impulso nervioso, va a ser tomado ya sea de nuevo por la hendidura sináptica de la neurona presináptica. Vamos a ver que va a ser de nuevo tomado por la neurona presináptica. Estando este en el espacio intersináptico, en la hendidura sináptica, este va a ser tomado, recaptado, llevado de vuelta hacia esta neurona, la cual la liberó, como vemos aquí, en este caso de la catecolamina. Estaba en su vesícula, fue llevada hacia la terminal del axón. Aquí vemos, hacia la terminal del axón, fue liberada, cumplió su función, transmitió el impulso nervioso y ahora, mediante el proceso de recaptación, va a ser tomado de vuelta hacia la neurona otra vez para volver a ser almacenado y posteriormente reutilizarse. Y otro punto importante también de los neurotransmisores, otra generalidad importante, es saber su inactivación.
¿A qué se refiere este proceso? Primero, vamos a ver que el neurotransmisor va a difundir, o sea, va a salir por fuera de la hendidura sináptica. Otra generalidad importante que tienen los neurotransmisores viene a ser la inactivación. Una vez habiendo cumplido su función, como vimos, o se pueden recaptar o pueden inactivarse. Vemos que aquí este neurotransmisor ya cumplió su función, ya transmitió el impulso nervioso, genial. Entonces se queda en la hendidura, en el espacio intersináptico, donde va a ser ya sea movido hacia algún lado donde no va a tener acción, donde no va a tener función, o si no, va a ser destruido o desintegrado por algunas enzimas, los cuales van a hacer que se inactive, que ya no tenga acción. O en otros casos también puede ser captado, ¿por qué? Por astrocitos, por los macrófagos del sistema nervioso, por los astrocitos donde van a ser engullidos, comidos y eliminados. O si no, como vimos anteriormente, van a ser removidos y van a ser recaptados por la terminal del axón de la neurona presináptica. Y es así como este neurotransmisor, ya habiendo cumplido su función, es regresado, llevado a algún lugar, de alguna manera si vemos como que el neurotransmisor es de esta manera inactivado para que ya no desempeñe más la función que ya cumplió. Entonces, ahora vamos a ver la clasificación de los neurotransmisores. Podemos clasificarlos por, primero, su naturaleza química, siendo estos aminoácidos, aminas o algunos otros componentes, o si no, por su función, siendo estos excitatorios o siendo estos inhibitorios. Dentro de la clasificación de la naturaleza química, por ejemplo, de los que son de tipo aminoácido, vamos a tener que estos van a tener una transmisión sináptica rápida. Pueden ser ya sea inhibitorios o excitatorios. Y ejemplos de estos tipos de neurotransmisores que son aminoácidos tenemos al GABA, tenemos a la glicina, al glutamato y al aspartato. El otro grupo vienen a ser las aminas. En este caso, la transmisión sináptica que van a pasar van a ser lentas. Pueden ser, como vimos anteriormente, también inhibitorios o excitatorios. Ejemplos de los que son de tipo amina tenemos a la noradrenalina, a la adrenalina, a la dopamina, a la serotonina y a la histamina. Y dentro de los otros que también son considerados, tenemos a la acetilcolina y al óxido nítrico. Y ahora, según su función, como vimos, hay excitatorios e inhibitorios. ¿Qué son los neurotransmisores excitatorios? Son aquellas neurotransmisores responsables de la conducción del impulso desde la neurona presináptica, como vimos en la imagen, desde una neurona hacia la otra neurona, o sea, van a conducir impulso nervioso. En cambio, los inhibitorios van a inhibir la conducción, el impulso nervioso de una neurona hacia otra neurona. Ejemplos en general de los neurotransmisores excitatorios tenemos la acetilcolina, el óxido nítrico, la histamina, el glutamato, el aspartato. De los neurotransmisores inhibitorios, uno de los más importantes, el ácido gamma aminobutírico o GABA, la glicina, la dopamina, la serotonina. Y aquellos que pueden actuar tanto como excitadores o inhibidores, tenemos a la noradrenalina y a la adrenalina. Entonces, ahora vamos a desarrollar qué neurotransmisores en generales ya lo sabemos.
Entonces, ya hemos visto la clasificación de los neurotransmisores, que son los neurotransmisores, generalidades que estos han de desempeñar. Y ahora vamos a hablar un poco de unos cuantos neurotransmisores que son importantes y qué funciones desempeñan a nivel del organismo y que nosotros vamos a conocer e identificar. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen donde nos nombran, donde nos señalan a la mayoría de neurotransmisores. Tenemos la acetilcolina, el GABA, la dopamina, la histamina, noradrenalina, serotonina, entre otros. Entonces, iniciamos desarrollando el primer neurotransmisor de importancia del cual vamos a ver el día de hoy, viene a ser la acetilcolina. Como todo neurotransmisor, como vimos, esta va a tener que ser transportada y liberada hacia el espacio intersináptico, pero ¿cómo es que va a ser transportada y liberada? Antes se tiene que formar y se tiene que almacenar en las vesículas, en las bolsitas que vimos aquí, que se ve claramente en esta imagen. Entonces, ¿cómo se va a sintetizar? Primero que nada, este neurotransmisor se va a sintetizar ¿en dónde? En las terminaciones nerviosas colinérgicas. ¿A partir de qué sustancias? A partir de la acetilcolina, uniéndose con la colina por medio de la acetilcolinotransferasa, por medio de esta enzima, la acetilcolina y la colina van a transformarse ¿en qué? En acetilcolina. Una vez que esta acetilcolina ya ha sido formada en el citoplasma de la neurona, va a ser almacenada en las vesículas, como vemos aquí en la imagen, en las vesículas, y va a ser posteriormente, tras darse algún impulso nervioso, llevadas y transportadas y liberadas hacia la axón de esta neurona, donde al pasar el espacio intersináptico va a dirigirse a la neurona postsináptica y va a encajar directamente en el receptor que le corresponde. ¿Qué tipo de receptores les corresponde, por ejemplo, al neurotransmisor de acetilcolina? Les va a corresponder los receptores muscarínicos y los receptores nicotínicos. Los muscarínicos son receptores en general que se van a encargar del funcionamiento del sistema nervioso simpático, y los nicotínicos vemos que tienen una función importante, muy, muy importante en la unión neuromuscular y también en el sistema autónomo. Entonces, la acetilcolina la acetilcolina llega al receptor, transmite la señal. Una vez transmitida la señal, esta tiene que retirarse, salirse del receptor y va a quedar en el espacio intersináptico. Entonces, en ese momento, ¿qué va a hacer? Como vimos dentro de las generalidades de los neurotransmisores, este neurotransmisor puede ser recaptado o puede ser inactivado. En este caso, la acetilcolina se va a inactivar por medio de ¿qué? De la enzima acetilcolinoesterasa. Lo va a hidrolizar la acetilcolina en sus componentes anteriores, en el acetil-CoA y en la colina. Los va a hidrolizar, haciendo así que ya no cumplan ninguna función. Y ahora, en general, ¿en qué funciones podemos ver la acetilcolina? Podemos encontrarlas en contracciones cardíacas, encargadas de la presión arterial, del peristaltismo intestinal, la secreción glandular y dentro de lo muy importante y muy característico, la unión neuromuscular. O sea, todas estas funciones son muy características por ejemplo, del sistema autónomo simpático, es decir, el de la respuesta y huida. Como vemos, son importantes y son muy características de las funciones que va a desempeñar el sistema simpático, el de lucha y huida.
El siguiente neurotransmisor importante que también vamos a desarrollar viene a ser la noradrenalina. La noradrenalina generalmente se va a encontrar en qué enlace. El siguiente neurotransmisor que vamos a ver viene a ser la noradrenalina. Y así como la acetilcolina, esta también se va a sintetizar a nivel del citoplasma de la neurona presináptica. Bien, la noradrenalina viene del precursor tirosina. Aquí es como se ve claramente, y estoy señalando la tirosina por medio de la enzima tirosina hidroxilasa se va a convertir en L-Dopa. L-Dopa por acción de la dopa descarboxilasa se va a convertir en dopamina. Y la dopamina por medio de la dopamina beta hidroxilasa se va a convertir así en ¿qué? En noradrenalina. Y esta noradrenalina, o también denominada norepinefrina, esta noradrenalina es la que va a ser posteriormente almacenada en las vesículas. No, ¿cómo lo regreso? Así como anteriormente vimos en la acetilcolina, su síntesis, ahora también vamos a conocer cómo se da la síntesis de la noradrenalina. La noradrenalina se va a sintetizar también a nivel del citoplasma de la neurona presináptica, a partir de su precursor tirosina, que por medio de la tirosina hidroxilasa va a convertirse en L-Dopa. Esta L-Dopa por medio de la dopamina, de la dopa carboxilasa, va a convertirse en dopamina. Esta dopamina va a ser almacenada en vesículas. Y dentro de las vesículas, por medio de la dopamina beta hidroxilasa, va a ser convertida en noradrenalina. Y ya almacenada en las vesículas, posteriormente van a ser transportadas y liberadas hacia la terminal del axón para que éstas cumplan su función que les corresponde. Entonces, una vez liberadas al espacio intersináptico, se van a dirigir a la neurona sináptica. ¿En qué tipos de receptores va a encajar? A comparación de la acetilcolina, que encajaba en receptores mucarínicos nicotínicos, la adrenalina va a encajar en receptores adrenérgicos, tanto sean estos siendo alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. En estos receptores es donde va a encajar. Y como vemos, una vez cumplida su función, van a salir, pueden ser recaptados, porque como se menciona en la imagen, tienen alta afinidad, pueden ser recaptados otra vez, llevados de nuevo, o si no, simplemente se van a metabolizar por difusión. ¿En qué células del sistema nervioso vamos a encontrar esta noradrenalina? Por ejemplo, en el cerebro, en la médula espinal, en el sistema nervioso autónomo, preferentemente en el simpático. ¿Y qué funciones ha de desempeñar esta adrenalina? Vemos que va a regular mucho el estado del ánimo, el estrés y como está encargado también del sistema nervioso autónomo simpático, la respuesta de la lucha y de la huida. Y aquí un punto importante a recalcar y evitar la confusión en general. Que la noradrenalina es un neurotransmisor y la adrenalina generalmente se va a considerar como hormona. Si bien puede haber unas cuantas neuronas, pero muy pocas, muy escasas, que puedan utilizar a la adrenalina como neurotransmisor, no es que sea su función principal, sino que la función principal de la adrenalina viene a ser la que va a desempeñar como una hormona y que generalmente va a ser liberada a nivel de la glándula suprarrenal.
El siguiente neurotransmisor que vamos a ver, la dopamina. Como vimos anteriormente, vimos que la tirosina pasa a L-dopa y posteriormente dopamina, y de dopamina va a pasar a noradrenalina. Siempre y cuando se encuentre esa enzima dentro de la vesícula. En este caso, si es que la enzima no se encuentra dentro de la vesícula, entonces la tirosina termina quedando simplemente ¿en qué? En dopamina, como vemos aquí en la imagen. Así es como se da la síntesis. Generalmente la dopamina va a ser secretada por ¿qué tipo de neuronas? Por aquellas neuronas que se encuentran o que se asientan en la sustancia negra. Su síntesis, como vimos, tirosina va a ser convertida por la tirosina hidroxilasa a dopa o L-dopa, posteriormente por la dopa descarboxilasa a dopamina, y esta se va a almacenar en las vesículas. Vesículas a nivel de las neuronas de los ganglios basales de la neocorteza, o sea, principalmente lo que viene a ser sustancia negra. ¿Y a qué tipo de receptores va a encajar esa dopamina? A comparación de la noradrenalina, que encajaba en receptores adrenérgicos, la dopamina va a encajar ¿en dónde? En receptores dopaminérgicos, los cuales tras transmitirse el impulso nervioso van a regular funciones como el movimiento voluntario, la coordinación. Además, también va a desempeñar funciones ya sea como modulación del placer, la motivación, funciones cognitivas. Otro neurotransmisor, la serotonina. Como la mayoría de los neurotransmisores que ya hemos visto hasta ahora, esta también se va a sintetizar a nivel del citoplasma de la neurona presináptica. Esta serotonina se va a sintetizar a partir del triptófano, como vemos aquí, que por medio de la enzima triptófano hidroxilasa va a convertirse en 5-hidroxitriptófano, y que otra vez por medio de otra enzima que va a actuar, la L-aminoácido aromatasa descarboxilasa, se va a convertir en serotonina, o también denominada 5-hidroxitriptamida. Pero más fácil denominémoslo serotonina. Otra vez esta va a ser almacenada en sus vesículas, y en caso de que se dé algún impulso nervioso va a ser llevado hacia la terminal del axón, donde va a ser liberada en el espacio intersináptico y va a encajar en los receptores de la neurona sináptica. En este caso, ¿en qué tipos de receptores va a encajar la dopamina? Van a ser en receptores serotoninérgicos, donde una vez cumplido su función, como vemos, pueden ser simplemente pasados a la difusión del metabolismo, o si no, pueden ser recaptados para otra vez reutilizarse. ¿Qué funciones desempeña la serotonina? Dentro de las funciones importantes, por ejemplo, tenemos que va a encargarse de una vasoconstricción, de la agregación plaquetaria, de la contracción del músculo liso. Además, dentro del estado anímico tiene funciones muy importantes como regular el estado del ánimo, si uno va a estar feliz, triste, el sueño y del apetito. La histamina, otro neurotransmisor, que viene a ser también importante. ¿Cómo se va a formar la histamina? La síntesis de la histamina se va a dar a nivel del citoplasma de la neurona presináptica y se va a formar a partir de ¿qué? De la descarboxilación de este aminoácido. Ácido histidina. Por medio de la histidina descarboxilasa va a formarse así la histamina. Va a ser almacenada en sus vesículas y posteriormente, tras un impulso nervioso, va a ser transmitido al espacio intersináptico y a sus receptores de la neurona postsináptica para cumplir su función. ¿En qué tipo de receptores va a encajar la histamina? En los receptores histamínicos.
y va a desempeñar sus funciones, ya sea a nivel del cerebro, a nivel del tracto intestinal, a nivel de los pulmones. ¿Qué funciones va a desempeñar? Va a ser muy importante en la regulación de la respuesta inflamatoria o también de la respuesta alérgica. Y además en la modulación del ciclo sueño-vigilia, y también va a cumplir una función a nivel del sistema. Y también va a cumplir una función a nivel cognitivo. GABA, uno de los neurotransmisores que vimos que es muy importante dentro de su función inhibitoria. Es muy importante la función inhibitoria que tiene el GABA. Entonces vamos a ver que también, muy similar a todas las anteriores, se va a sintetizar a nivel del citoplasma de la neurona presináptica. En este caso, el GABA se va a sintetizar en las neuronas GABAnérgicas. Vemos que el glutamato, por medio del ácido descarboxilasa, va a convertirse en GABA, almacenado en sus vesículas y va a ser posteriormente transportado y liberado al espacio neurosináptico tras transmitirse algún impulso nervioso. ¿En qué receptores va a incidir una vez liberado en el espacio intersináptico para que llegue a la neurona postsináptica? ¿Qué receptores son los que va a encajar? En los receptores GABA A y en los receptores GABA B. Como vimos, es un neurotransmisor específico del sistema de los ganglios basales. Estos que van desde el núcleo caudado y el putamen y hasta el globo pálido y hasta la sustancia caudado. Globo pálido y sustancia negra. Y como lo mencioné y lo puedo mencionar, estos van a tener una función inhibitoria, como vemos aquí, que van a inhibir la actividad neuronal, van a promover la relajación y la reducción de la ansiedad. Función inhibitoria. La sustancia P, otro neurotransmisor. Este neurotransmisor va a ser secretado por las terminaciones nerviosas de la vía del dolor a nivel de la médula espinal. En este caso, esta sustancia P, este tipo de neurotransmisor, va a ser sintetizado en el cuerpo celular y desde allí va a ser transportado por las vesículas hacia el axón terminal de la neurona. ¿A qué tipo de receptores va a incidir? Va a llegar a los receptores neuroquinínicos. Y esta sustancia P, por tanto, como neurotransmisor, como neuromodulador. Ay, qué son. Y neuromodulador. Que a diferencia de los neurotransmisores, los neuromoduladores van a encargarse de que se cumpla la función de las neuronas, van a regular y van a modular la actividad de las neuronas, y haciendo de efectos un poquito más lentos y difusos. Pero más lentos y difusos a comparación de la función del neurotransmisor que también puede desempeñar, que son mucho más rápidos. ¿En qué lugares se va a encontrar elevadas concentraciones de este neurotransmisor? En las terminales de las neuronas primarias aferentes a nivel de la médula espinal. Como vemos por aquí, van a transmitir lo que viene a ser la vía del dolor. Funciones que va a tener: va a mediar la sensación del dolor, va a ser un potente vasodilatador, y también vamos a ver que va a regular el estrés, va a modular el estado del ánimo, la relajación y la reducción de la ansiedad. Otro neurotransmisor también importante y que debemos conocer viene a ser el óxido nítrico. El óxido nítrico, a comparación de los otros neurotransmisores, este no se va a sintetizar a nivel de la neurona, sino que va a ser producido por células no neuronales, o sea, por
las células endoteliales. Y en este caso no se va a almacenar en vesículas, ni va a poseer tampoco unos receptores específicos de membrana, sino que estos van a ser un tipo de como sino que van a ser muy difusibles, van a fácilmente penetrar hacia las neuronas y van así ejercer su función. ¿Cómo se va a formar el óxido nítrico? Este neurotransmisor óxido nítrico se va a formar a partir de ¿qué? De un grupo guanino semiesencial de la L-arginina, que al convertirse esta L-arginina en L-citrulina, va a liberar ¿una qué? Va a liberar un óxido nítrico. Por medio de la acción del nítrico sintasa, va a liberar ¿qué? Un óxido nítrico. Y este óxido nítrico es el que va a desempeñar las funciones. Y este óxido nítrico, a través de, o sea, si bien no tiene receptores específicos, a través de, entonces, ¿cómo es que va a desempeñar su función o esto o algo por el estilo? Este óxido nítrico va a desempeñar su función activando, ¿cuál? La guanilociclasa. Esta guanilociclasa va a ejercer la función de este óxido nítrico, por ejemplo, va a relajar los vasos sanguíneos. Y como neurotransmisor, todo esto está mal, tengo que volvérselo. Otro neurotransmisor que también debemos conocer, el óxido nítrico, que a comparación de los otros neurotransmisores, este no se va a sintetizar en el citoplasma de la neurona, sino que va a ser producido por células no neuronales, ejemplo, las células endoteliales. Y no se va a almacenar en vesículas, ni va a poseer en sí receptores específicos. Este se va a formar a través de ¿qué? De un grupo guanidino del aminoácido semiesencial que viene a ser la L-arginina, la cual en su paso a convertirse a L-citrulina por acción de la enzima óxido nítrico sintetasa, va a liberar un ¿qué? Un óxido nítrico. Este óxido nítrico es el que va a desempeñar la función. El óxido nítrico como neurotransmisor va a penetrar a la célula porque tiene una alta afinidad lipofílica. Y como neurotransmisor en específico, va a desempeñar funciones ya sea a nivel de la plasticidad neuronal, muy importante, el aprendizaje y la memoria. Y también va a tener una acción en relajar los vasos sanguíneos a través de ¿qué? Activando al guanilato ciclasa. Pero principalmente como neurotransmisor tienes las funciones de ¿qué? La plasticidad neuronal, un proceso muy importante, el aprendizaje y la memoria. Entonces, como para finalizar, un poco aquí en general en esta imagen vamos a identificar y tratar de entender, desglosar todo de lo que más o menos he explicado y en específico detallando los neurotransmisores más importantes y que generan mayor acción a nivel del sistema nervioso, ya sea el sistema nervioso autónomo, simpático y a nivel de las vías motoras. En la primera, en esta imagen que estoy señalando, a nivel de las vías somáticas motoras, vemos que es una neurona que va a transmitir las señales por medio de ¿qué? De la neurona presináptica. Esta neurona presináptica, como vemos, es un tipo de neurona entonces, para finalizar, vamos un
vamos a explicar esta imagen a modo de resumen para comprender brevemente las funciones de algunos neurotransmisores. Primero, a nivel de las vías motoras, pathway, somatic motor pathway. ¿Qué miércoles es somatic? Las vías motoras somáticas. Vemos que estas van a encargarse de la liberación de qué tipo de neurotransmisor, de la acetilcolina, que como explicamos tiene un función muy importante en la unión neuromuscular. Y como liberan acetilcolina, esta va generalmente a encajar ya sea en neurotransmisores muscarínicos o nicotínicos. En este caso estamos viendo que está encajando en qué tipo de neurotransmisor, en los neurotransmisores nicotínicos. Vía somática motora. Vía motora somática. Y entonces, a nivel del sistema autónomo visceral, de la vía del sistema autónomo visceral, como vemos, el sistema autónomo visceral tiene dos, ya sea simpático o parasimpático. Simpático, el encargado de las funciones de lucha o huida, y el parasimpático, el encargado de relajarnos, de mantener una homeostasis. De conservar, de mantener, de conservar la energía, de mantener, de conservar y restaurar la energía del cuerpo. A nivel, como vemos aquí en la imagen, a nivel del sistema nervioso simpático, vemos que se secretar qué tipo de neurotransmisores, como primera neurona, dentro de los se va a secretar primero la acetilcolina, que va a incidir claramente en los tipos de neurotransmisores nicotínicos, donde posteriormente se van a transmitir, se va a liberar la respuesta motora y se van a liberar ¿qué? Otros neurotransmisores, la norepinefrina o noradrenalina. Como vimos en qué tipo de receptores va a incidir, en los receptores adrenérgicos, donde va a incidir en sus órganos dianas, como vemos a nivel del corazón, a nivel de los vasos cardíacos, donde se va a encargar ya sea de aumentar la ventilación, aumentar la frecuencia cardíaca. También vemos que va a incidir no solamente a nivel de estos órganos, sino también a nivel de otros órganos, por ejemplo, en las glándulas encargadas de la sudoración, a nivel de la médula suprarrenal, a nivel de la médula suprarrenal, ejerciendo su función parasimpático. Y por último tenemos el sistema nervioso simpático, donde también encontramos que se van a liberar qué tipo de neurotransmisores, los tipos de neurotransmisores, los de acetilcolina, que en este caso, como vemos, va a incidir otra vez en sus receptores específicos, que sean nicotínicos o muscarínicos, que posteriormente van a irse a sus órganos dianas, donde van a desempeñar esta función parasimpática, por ejemplo, regulando la frecuencia cardíaca, promoviendo las actividades de reposo, de digestión, como vemos aquí el estómago que se ve, de digestión, de ventilación, promoviendo y llevando a la calma, promoviendo y como vemos aquí va a liberar otro. Y a nivel parasimpático, como vemos aquí que también va a liberar neurotransmisor acetilcolina, que va a ejercer su función en sus órganos a nivel del corazón, pulmón y estómago,
ya sea en este caso controlando la frecuencia cardíaca, controlando las ventilaciones, promoviendo la digestión. Esto es todo por el tema de neurotransmisores. Gracias por su atención.